Hola a todos. En este video se aborda el estudio bayesiano de la función softmax, una función que normalmente se utiliza como función de coste o última capa de redes neuronales dedicadas a problemas de clasificación definidos en múltiples dimensiones. Utilizar el error cuadrático como función de coste podría ser ineficiente en ciertos casos. Softmax es una función interesante debido a que obliga a las salidas del modelo a tener un comportamiento basado en una distribución de probabilidad. La función softmax o función exponencial normalizada es una generalización de la función logística que representa un modelo de clasificación generativo. Al principio de este video se introduce el concepto de función logística como objeto estadístico. Posteriormente, se explica la diferencia entre modelos de clasificación generativos y discriminativos. Después, se aborda el problema de regresión logística que culminará en la obtención del modelo probabilístico de la función softmax. Función logística. La función logística o curva logística es una función matemática de forma sigmoidal. Modela el comportamiento de una variable con crecimiento exponencial. En la gráfica mostrada se aprecia la función logística f de t. El comportamiento de f a lo largo de t se puede explicar fácilmente en tres etapas. Durante el inicio se crece de manera aproximadamente exponencial. Después la tasa de crecimiento disminuye y al final el crecimiento se detiene por completo. La función logística para un clasificador binario es, mientras que, en su forma más general, el modelo para clasificadores definidos en varias clases es clasificadores discriminativos y generativos. Dentro de aprendizaje estadístico, los clasificadores se pueden modelar de dos maneras distintas, por lo que es posible clasificarlos como discriminativos o generativos de acuerdo a la distribución de probabilidad sobre la cual pretenden realizar una inferencia. Para explicar esto, analicemos el caso de un clasificador donde cada dato de entrada X tiene una variable de clase asociada Y, es decir, los datos de entrada X se pueden clasificar en etiquetas Y. Un clasificador discriminativo modela directamente la distribución de probabilidad condicional, probabilidad de Y, tal que ocurre X. Esto nos dice que los modelos discriminativos modelan o aprenden la dependencia de cada una de las clases Y en función de una variable observada X, lo que permite predecir la probabilidad de Y a partir de las observaciones X. Un clasificador generativo, por otro lado, modela la distribución de probabilidad conjunta, P de X, Y. Para esto se usa el teorema de Bayes que implica modelar la distribución P de X dado Y y la distribución a priori de Y. Como diferencia principal, cabe resaltar que los clasificadores generativos modelan qué distribución de probabilidad tiene la entrada X para una clase determinada y a partir de eso deducen la probabilidad de que pertenezca a una clase. Probabilidad posterior de un clasificador generativo. Utilizando la regla de Bayes, es posible aproximar la probabilidad posterior de un clasificador generativo. Para esto, necesitamos modelar la distribución de probabilidad P de X dado Y, que es la distribución de los datos dada cada una de las clases, así como una distribución a priori de cada una de las clases. Así, la probabilidad posterior para cada una de las clases está dada por la siguiente expresión, donde la probabilidad de cada clase puede estimarse contando la proporción de las observaciones que pertenecen a la clase I. En el caso de una distribución gaussiana, si utilizamos una distribución normal con varianza unitaria, se obtiene la siguiente función logística, como distribución posterior. La interpretación de la gráfica sugiere que dicha función interpola suavemente entre las dos clases según la distancia a la clase media. Regresión logística. Una vez que dejamos en claro las ventajas de utilizar un modelo generativo, enfoquémonos en un clasificador binario donde cada dato de entrada X tiene una variable de clase asociada Y, que solo puede tomar como valor los números 0 o 1. Proponiendo un modelo de regresión logística, la probabilidad posterior de un clasificador generativo se define así. La probabilidad de que una observación X pertenezca a la clase 1 es... De esta manera, la probabilidad de que la observación corresponda a la clase 0 es... El objetivo de la regresión logística es buscar los valores de los coeficientes θ de tal forma que la función h de x se maximice cuando la probabilidad de x pertenezca a la clase 1 es alta.
En contraparte, si la probabilidad de que x pertenezca a la clase 0 es mayor, entonces la función 1 menos h de x deberá ser maximizada. Ahora bien, la función de verosimilitud L de θ de los parámetros en términos de la función logística h de x está dada de la siguiente manera. Utilizando el logaritmo de la función de verosimilitud, logaritmo de L de θ, para simplificar la ecuación, el estimador de coeficientes nos queda de la siguiente manera. Hasta este punto, para maximizar la función de verosimilitud y obtener los coeficientes θ, basta con minimizar la siguiente función. Esto permitirá encontrar los valores del vector de coeficientes que maximizan la verosimilitud de acuerdo a la distribución h de x. Aquí, j de θ se conoce como una función de coste. Para minimizar la función de coste, es necesario obtener su gradiente, que queda de la siguiente manera. Al final, si combina la probabilidad de ambas clases h de x y 1 menos h de x, es posible obtener el estimador o función de coste que satisface la distribución de probabilidad propuesta. Dicha función es la siguiente. Note en la ecuación que dependiendo de la clase y a la que pertenezca la muestra x, solamente uno de los términos en la suma será distinto de 0. Softmax, regresión logística multinomial. La función softmax es una función que modela una distribución de probabilidad exponencial normalizada de las observaciones x para una clase determinada y, lo que permite inferir la probabilidad de que la observación pertenezca a la clase y. La regresión softmax o regresión logística multinomial es una generalización para modelos definidos en múltiples dimensiones. Si tenemos k clases, tendremos k vectores de parámetros θ de k, dados por la siguiente expresión. De esta manera, la función de coste asociada a la regresión logística multinomial es la siguiente. Aquí, la probabilidad posterior o probabilidad de que una observación pertenezca a la clase y, dada la distribución a priori de las observaciones, está dada por... Conclusión. Una red neuronal es un clasificador discriminativo porque modela directamente la probabilidad condicional de las clases y dadas las observaciones x, sin especificar cómo se generan realmente los datos. Aunque parezca contradictorio a lo expuesto anteriormente, usar un clasificador discriminativo es útil, porque los procesos responsables de generar los datos pueden ser muy complicados y no sabemos cómo modelarlos. El enfoque discriminativo es invariable para la familia de modelos exponenciales. A diferencia de esto, si la especificación no coincide con los datos, el rendimiento de clasificadores generativos se vería afectado. Los clasificadores discriminativos son más eficientes en los parámetros. En el caso gaussiano, por ejemplo, el clasificador generativo se parametriza con n² números, que incluyen la matriz de covarianza y vectores medios, mientras que el clasificador discriminativo se parametriza únicamente con n números. Sin embargo, ahora que conocemos el potencial de un clasificador generativo basado en la distribución de probabilidad posterior, es posible emplear modelos de clasificación discriminativos que incluyen la función softmax como última capa. De esta manera, se evita la complejidad de especificar un modelo generativo para los datos. Entonces, es posible afirmar que la función softmax surge como una representación natural de la distribución posterior en un problema de clasificación definido en múltiples dimensiones, suponiendo un modelo de clasificación generativo. Asimismo, el uso de una red neuronal con una función softmax al final de un clasificador discriminativo nos permite evitar la necesidad de especificar un modelo generativo para los datos. Es posiblemente más eficiente y generaliza a límites de decisión no lineales.